Muy buenas tardes, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son las 5 de la tarde con 42 minutos de este día lunes, 1 de junio del año 2026. Estamos iniciando este programa en vivo y en directo. Les habla Vidal Dorado. Si usted desea participar, puede hacerlo con su comentario en el marco del respeto. Quiero dar la bienvenida, está con nosotros en nuestros estudios, lo vemos a partir de este momento, el doctor Jorge Satori, para acompañarnos a hacer el análisis de la coyuntura política nacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, querido Vidal. Un saludo para vos, para todo tu equipo, todos tus seguidores en redes sociales. Como siempre, un gusto participar y poder saludar a la audiencia. Gracias por venir, doctor. Mire, hemos tenido todo un mes, mayo, con conflictos, y entramos al mes de junio. Y sin víspera de solución, porque la Central Obrera ha dicho que no va al diálogo, se han encaprichado, y el gobierno tampoco tiene la suficiente fuerza, al parecer, para poder solucionarlo de alguna manera, usando el peso de la ley y las fuerzas del orden, que también sería un extremo. ¿Cómo estamos hasta el día de hoy después de un mes de bloqueo? ¿Qué nos depara de aquí para los próximos días a los bolivianos? Una situación realmente alarmante, preocupante para todos, con un impacto realmente fuerte en la economía nacional, principalmente en aquellos departamentos que no tienen muchas vías de acceso. Tenemos bloqueos en el departamento de Santa Cruz, pero con varias vías alternas que pueden ser utilizadas para poder seguir transportando alimentos, seguir transportando personas, seguir transportando bienes, poder acceder a los servicios además. Pero hay departamentos totalmente distintos, como el caso del departamento de La Paz, que lamentablemente solamente hay una vía para el transporte y eso va a perjudicar bastante a los ciudadanos. Enfatizando en el inicio de esta manifestación social, tenemos que los postulados son ciertos. Evidentemente el gobierno de Rodrigo Paz ha tenido 6 meses donde se le ha permitido hacer y deshacer. Sus resultados no han sido los esperados. Los cuestionamientos a la administración pública han sido muchísimos. Y bueno, al cabo de los 6 meses ya la gente se cansó y salió a las calles. Que lamentablemente fue mal gestionado el conflicto y por eso ahora ha escalado tanto que algunos sectores llegan a pedir la renuncia del presidente. Y eso ha motivado que líderes políticos ya empiecen a hablar de la renuncia, los 90 días para llamar a elecciones. Ahí en medio tenemos la abrogación de la ley que regula el uso de la fuerza por parte del Estado, los famosos estados de excepción que deben ser regulados por ley. Y lamentablemente, hasta ahora el gobierno central, tanto el vocero del gobierno central, el presidente de del Estado Plurinacional de Bolivia, no encuentran un discurso con líneas finas que llamen al diálogo. No se puede llamar al diálogo poniendo adjetivos calificativos negativos a los sectores movilizados. No se puede llamar al diálogo amenazando con utilizar la fuerza con los instrumentos constitucionales que le faculta la norma. No se puede llamar al diálogo teniendo un margen de hasta dónde se puede dialogar, transar, conciliar. No podemos, porque si tenemos una posición infranqueable, entonces eso va a limitar el diálogo y ese diálogo sería simplemente un show político más. Eso en el gobierno nacional. En el gobierno departamental aparentemente hay algo similar. Yo en su momento, cuando me enteré que la principal autoridad política, el gobernador, había enviado cartas para gestar una mesa de diálogo con los sectores movilizados en el departamento de Santa Cruz, dije que aunque Juan Pablo Velasco es mucho menor en edad y en experiencia política que Rodrigo Paz, ya que es su primer paso como funcionario o autoridad política en lo que va de su vida, le estaba dando una cátedra porque gestó un escenario de diálogo. Incluso hay una reunión pendiente con la gente de San Julián y otros municipios aledaños
para levantar el bloqueo. Pero esto se ve empañado con una nota de prensa que facilitó la vicegobernadora diciendo que el diálogo era necesario y que ya el presidente había cambiado ministro, había abrogado la ley y que ya era capricho de los bloqueadores y que ellos no lo iban a permitir. Entonces, ese tipo de actitudes, ese tipo de discurso en prensa, en vías oficiales, perjudica el escenario que todos necesitamos, un escenario de diálogo nacional. Yéndonos a un análisis sencillo, tenemos que quienes están movilizados ahora, los sectores movilizados, son esos mismos sectores que Rodrigo Paz convenció para que le den el voto. En Santa Cruz, ese sector de los municipios de San Julián y aledaños fueron los que le dieron el voto a Juan Pablo Velasco, esos sectores con los que fue a reunirse Paola Aguirre en el tiempo previo a la segunda vuelta y le dieron el voto para la victoria. No se puede desconocer eso. ¿Cuál es el error ahorita de la clase política? Aquí en Santa Cruz entiendo que Juan Pablo Velasco no comparte la posición de Paola Aguirre, pero en el gobierno nacional lamentablemente es totalmente errado. No se puede haber obtenido el respaldo de estos sectores para haber llegado a sentarse en la silla de primer mandatario y después hacerlos a un lado. Porque en un análisis sencillo sabemos que las personas que apoyan una opción para llegar a ser el mandatario electo, la autoridad electa que tanto se ansía llegar a ser para representar y reestructurar la cosa pública, es justamente buscando aportar. No existe el sector de la Central Obrera Boliviana que haya apoyado a Rodrigo Paz porque le gustaba su chalequito naranja o porque le gustaba su discurso de Bolivia, Bolivia, Bolivia. Los representantes de la COP que apoyaron a Rodrigo Paz buscaban aportar desde la administración de la cosa pública y en el proceso de la toma de decisiones. Lamentablemente, durante 6 meses, donde tropezó demasiado y se equivocó mucho el gobierno central, ellos no fueron parte del proceso de la toma de decisiones, ni siquiera se les aperturó espacio. Y la salida para este conflicto va por ahí. Democraticemos el proceso de toma de decisiones, aperturemos espacio a la gente que votó por el gobierno electo y así vamos a ver si son legítimas las reivindicaciones que gestan estos movimientos de los sectores populares de la población o simplemente era para lograr satisfacer intereses personales. Lo mismo en el departamento de Santa Cruz. Me parece muy válido y de admirar la posición del gobernador Juan Pablo Velasco de ir al lugar donde están los sectores movilizados, entablar una mesa de diálogo y aperturarse a poder solucionar por la vía del diálogo. Escuché que autoridades de la línea de unidad, autoridades nacionales de la línea política de unidad, decían si Camacho fuera el gobernador ahora ya estuviera a palos levantando los bloqueos, y eso no es para nada positivo. No se puede acabar con una manifestación social que postula una reivindicación social, que llama la atención al gobernante con violencia. Se debe atender, se debe gestionar mejor el conflicto y se debe democratizar el proceso de toma de decisiones. Bueno, ¿no te gusta, Vidal, cómo estoy tomando yo desde la presidencia o desde la gobernación ciertas decisiones? Entonces, te invito a ser parte del proceso de toma de decisiones y aportame. Ya yo veré en un plazo determinado si de verdad quería aportar a mejorar el contexto político o lo que buscaba era satisfacer tus intereses personales. Vamos a ver si a lo mejor simplemente buscabas desarrollar algún tipo de corrupción desde algún espacio o, por el contrario, aportar, mejorar la administración de la cosa pública. Bueno, entiendo que su lectura es que ha habido errores tácticos tanto a nivel de gobierno nacional como a nivel departamental. No había lecturado lo de la vicegobernadora y realmente me sorprende. Se supone que tiene que estar para empujar el carro, ¿no? Para hundirlo. La verdad que es una interesante lectura. Ahora, en este proceso, doctor Satori, que lleva un mes hasta el momento, pareciera que no hay vistas de solución. Muchos dicen el diálogo. Al diálogo no quieren ir los sectores e insisten en la renuncia del presidente.
Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución a este conflicto? Tomando en cuenta que estamos, y cuando digo estamos, me refiero a la población que mira expectante a dos bandos, gobierno versus sectores. La posición es sencilla. Todo diálogo se inicia siempre poniendo puntos o temas de agenda de donde parten ambos sectores. Los sectores movilizados tendrán que decir, no, no, parece bien la administración de este ministerio, de este otro y de este otro en razón de estas decisiones que se han tomado y los resultados han sido nefastos. El gobierno dirá, en contraposición, yo lo que necesito es que levanten los bloqueos, lo que necesito es un acuerdo de gobernabilidad o que me gesten un espacio de gobernanza de 6 meses, 3 meses, 12 meses y de ahí avancemos. Ya se verá si lo que buscan es que cambie el gobierno central es porque están necesitando mover a ciertos ministros. Hasta ahora, Rodrigo Paz ha cambiado ministros de algunas áreas, pero los nuevos ministros posesionados no han salido de una socialización, de un diálogo con los sectores movilizados y es evidente que los sectores movilizados van a seguir movilizados porque no se los está tomando en cuenta. Y no es poner un ministro de los que representa los movimientos sociales solo porque están movilizados, no. Tienen que ser en razón de un plan de acción, un plan de trabajo, en qué va a mejorar. Y ese plan, el que quiera ser el ministro tendrá que socializarlo entre otros sectores de la población con los sectores movilizados, porque la mejor forma de que esos sectores movilizados aplaquen su movilización es decirles, esto es el proyecto de trabajo que yo les propongo. Y si ustedes están de acuerdo y van a ayudarme a hacerlo realidad, entonces denme un plazo para poder mostrar resultados. Es más o menos la campaña, esa es la finalidad de la campaña. Rodrigo Paz hizo campaña durante 90 días previos a la primera vuelta y posteriormente más tiempo para ganar en la segunda vuelta. Y el problema es que hasta ahora no nos ha cumplido nada de su oferta electoral. El 50-50 que nos ofreció el día siguiente de que gane, hasta ahora no lo regula. Ni siquiera ha iniciado una mesa de diálogo. Y sin embargo ha avanzado en otros aspectos que estaban fuera de su plan de gobierno y que se comprometió a no hacerlo. Entonces yo creo que hay que hacer una introspección en el gobierno nacional y reencauzar en razón de aperturar el proceso de toma de decisiones, tomar en cuenta a los sectores movilizados y a otros más en razón de un plan de acción y empezar a administrar y gestionar el conflicto de forma positiva. Sería realmente mortal para el gobierno ponerse un plazo, ¿no? Porque el plazo del gobierno es de 5 años. Ese es el plazo legal del gobierno. Doctor, en un proceso de diálogo siempre es importante el desarme. Y no me refiero a las armas que están mostrando de repente algunos en las carreteras. Me refiero a que, ¿qué debieran dejar de lado en sus demandas los sectores? ¿Qué debiera dejar de lado en su posición el gobierno para poder sentarse en una mesa? Y siendo práctico, por ejemplo, el presidente también ha sido muy radical al responder, los ha amenazado, ¿no? Les ha dicho que ya no hay la ley 1341 y tiene todas las herramientas legales para poder aplicar mano dura. Y los otros se mantienen firmes, incluso han amenazado con alfombrar las carreteras con muertos. Entonces, ¿cómo debemos de desarmarnos para entrar a una mesa de diálogo? Puntual, ¿qué tienen que dejar de lado los bloqueadores y qué tienen que dejar de lado el gobierno? Tal como se ha dado la escalada del conflicto, hoy por hoy podría decir yo que se arme una mesa de diálogo y mientras tanto se suspendan los bloqueos, pero ha escalado demasiado el conflicto y no creo que ahora la gente que está movilizada, denominados bloqueadores, vaya a decir, bueno, nos han aperturado la mesa de diálogo y vamos a levantar nuestras medidas de presión. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es solicitar los nombres de personas que vayan a presentar un plan de acción de parte de los sectores movilizados. Y del lado del gobierno, presentar otros nombres para que puedan asumir determinadas carteras de Estado. Y consensuar en algunos retroceder y entregar el espacio y en otro afianzar las posiciones del gobierno central. ¿Qué digo? Un viceministro
del magisterio, que conoce su realidad, que tiene contacto directo, que tenga un plan de acción avalado por todos los sectores de base, digamos, restaría al magisterio en el apoyo a las movilizaciones que piden la renuncia del presidente, porque ese presidente les está gestando el espacio en el gobierno. Lo mismo con la Central Obrera Boliviana. Hay un ministro de Trabajo que no estoy seguro si cuenta con el respaldo de la Central Obrera Boliviana. No le están pidiendo el ministerio que pongan a una persona de su confianza en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Gobierno. Le están pidiendo participación en los ministerios de sus sectores. Y ni siquiera le piden un ministro. Yo entiendo o lecturo que lo que están pidiendo es tener a alguien dentro que pueda atender mejor sus demandas. Porque ningún sector va a pedir la cabeza de un presidente que les apertura los espacios en el proceso de toma de decisiones y además en el puesto de las autoridades clave que desarrollan las modificaciones y la articulación necesaria para poder reestructurar el sistema administrativo en diferentes sectores, el sistema administrativo, sistema normativo. Pero lamentablemente no hay esa iniciativa de parte del gobierno que al haber sido electo es el llamado a tener que ceder, a tener que encontrar el espacio para poder levantar los bloqueos. Porque la pedida de su renuncia yo creo que hoy por hoy solamente es una apuesta a lo alto para conseguir un resultado medio. ¿Usted cree, como lo está diciendo con palabras muy bonitas, ¿usted cree que pasa por poner un ministerio de los sectores? Más allá de un ministerio, yo podría pensar en que viceministerios de los sectores. Perfecto, me queda claro. Doctor Satori, enseguida le voy a preguntar sobre el público, los bolivianos, porque si bien estamos expectantes, pero creo que ya llegó al punto del cansancio, ¿no? Es decir, la gente ahorita ya no solamente, antes, ¿no? Ay, los bloqueadores, los bloqueadores, los bloqueadores. Ahorita ya no es solamente ahí los bloqueadores. Hay este presidente que no soluciona, que no se pone los pantalones, que le faltan huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya la gente no lo ve solamente malo a los bloqueadores, lo ve malo también al presidente. Ha empezado a verlo malo al presidente porque no ha tenido capacidad. En instante me va a responder sobre esa postura. Antes, ¿por qué cree los silencios de Tuto, de Samuel, hasta del propio expresidente Jaime Paz, que es padre de Rodrigo Paz? ¿Da la sensación que se está quedando solo el presidente Rodrigo Paz en este conflicto o me equivoco? A ver, el silencio del expresidente Jaime Paz Zamora responde, quiero pensar yo, a ubicarse en el papel. Él es el padre del actual presidente. Sí, pero también ese expresidente de Bolivia tiene una responsabilidad con la patria. Lo hemos visto siempre a Mesa, lo hemos visto siempre a Tuto. En calidad de expresidente, ¿qué puede decir Jaime Paz que durante el lapso de su presidencia, el periodo de 4 años que él fue presidente entre el 1989 y 1993, estuvo plagado de manifestaciones, de bloqueos? Yo creo que lo que él debe ahorita estar haciendo y se debe a su silencio es buscar articular diálogo, ese teléfono rojo entre las dos partes enfrentadas por canales extraoficiales para poder encontrar una salida. ¿Usted cree que lo está haciendo? Yo creo que los está buscando desesperadamente. Hay rumores de que él articuló ese teléfono rojo, claro, en el momento de campaña para obtener los votos. ¿En el Chapare? Hay varios rumores que dicen que sí fue claro, allá. sí. Entonces, yo entiendo que como no cumplió una vez sentado, entonces se le está haciendo difícil y de ahí el silencio. Sería muy razonable tener por cierta esta situación porque mientras no tenga una salida consensuada con la contraposición, con la contraparte,
mejor me mantengo en silencio para no fallar Ok, en el discurso. ok. Y Tuto y Samuel, y ya no viendo desde la posibilidad de que se cae dentro de poco Rodrigo y ellos están listos para nuevamente hacer campaña. No. Pensando en la patria, pensando en el país, a mí me llama la atención mucho los silencios. En la última semana, sobre todo, ni Tuto ni Samuel, ¿no? Con relación a el silencio de Tuto y de Samuel, bueno, Samuel que está en la puerta del gobierno, ¿no? No se sabe si está dentro, está afuera. Algunas veces por la presencia de ministros que han sido llegados a él en tiempo de campaña se piensa que está dentro, pero después aparece con declaraciones cuestionando la administración del presidente Paz. Entonces eso hace pensar que está afuera. No se sabe, yo creo que está esperando para ver qué es lo que sucede. Su parte de su bancada parlamentaria o la que representa a la iniciativa política que llevó a ciertos diputados y senadores a ser parte de la Asamblea Legislativa, lo ha apoyado en la abrogación de la ley que regulaba el estado de excepción, aunque de manera desatinada no se presentó en la misma iniciativa un instrumento que pueda regular ese estado de excepción. Pero eso es iniciativa del gobierno nacional, del Ejecutivo también. En relación a Tuto, yo creo que Tuto ahorita, con relación a lo que sea, tratar el conflicto de la peor manera para exacerbar más los ánimos, le conviene y lo va a apoyar. Hoy por hoy, si las elecciones fueran el día de mañana bajo las mismas circunstancias que en las elecciones generales de 2025, es muy probable que el presidente sería el ingeniero Tuto Quiroga. Entonces, él va a estar presto para poder canalizar el uso de toda la fuerza y el poder punitivo del Estado en contra de los sectores movilizados, a fin de que estos sectores movilizados puedan responder y puedan ser decisivos en la decisión que tome el presidente de seguir o no seguir en la administración del Estado plurinacional. Mucha campañanga esa, doctor, ¿no? Hoy, si fueran las elecciones, el presidente sería Tuto Quiroga. Pero es que eso es lo que se ve. Pero vamos JP, que es su Lo principal entiendo. representante, está buscando el diálogo. Ya Yo- lo recibió aparte de los sectores movilizados en la gobernación, mientras que tenemos a Rodrigo Paz dándoles días. Se agotan los días. A lo que me refiero es, lo dijo usted, Jorge Satori lo dijo. Escúcheme, doctor, vamos a ver qué pasa. De repente esto termina con un comper de ambas partes, es decir, como en el fútbol, ¿no? Comper, ¿dónde se hace comper? ¿Se acuerda usted? Usted ha sido deportista, ¿no? Tantos juegos en lo Comper, que se ¿no? hace en un comper, pero no en el fútbol. De repente se hace un comper hasta dentro de un año y medio para el revocatorio y ahí sí Tuto, Samuel verán medición de fuerza, ¿no? Y de repente algunos locales que se están preparando en Santa Cruz, porque he escuchado de algunos que también ya empezaron a hacer campaña desde acá, algunos que recientemente recibieron sus credenciales municipales, no precisamente Santa Cruz, ¿no? Provincia cerquita hacia el norte, la más cercana, ya va captando, ¿no? Ok. Doctor, ahora sí, esta es la parte que a mí me preocupa de repente. Hasta hace un tiempo era la rabia contra los bloqueadores. Ahora la rabia es contra el presidente porque tampoco no hace nada, ¿no? ¿Cómo está el público? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los bolivianos? Realmente la ciudadanía se encuentra cansada, pues, ¿no? Ha sido golpeada en el bolsillo, ha sido golpeada en los alimentos, todo está más caro. En las estaciones de servicio hay colas nuevamente, no hay seguridad, la estabilidad social que demanda este país para poder sobrevivir por lo menos, no se la encuentra hace más de un año, ni siquiera con las elecciones. Entonces es comprensible la molestia con el presidente. Yo quiero pensar que el presidente está reflexionando y va a reencauzar sus pasos y su forma de gestionar el conflicto y su línea comunicacional para que no le perjudique en ese trabajo. Si yo estuviera cerca del presidente y si el presidente estuviera mirando la transmisión, le diría: señor presidente, aperture los espacios a esa gente que votó por usted.
democratice el proceso de toma de decisiones, no solamente con sus aliados, también con la oposición, pero principalmente con esos que no ocupan cargos políticos, ni de autoridad electa, ni de funcionarios. Esos sectores que son importantes y que, les guste o no les guste, hayan sido reconocidos en el tiempo del MAS o no, son parte del escenario político nacional, son actores políticos que hay que tomar en cuenta, hay que socializar, hay que democratizar el proceso de toma de decisiones, con gente de derecha y gente de izquierda, con gente que ha sido masista y con gente que no ha sido masista. Todos somos bolivianos, todos tenemos que ser parte de construir un nuevo Estado. Pero principalmente para el presidente debe aperturar los espacios, que es lo que le están pidiendo. Entiendo entonces que la solución pasa por apertura de espacios, por sentarse, dialogar y utilizar este término de repente que para muchos no les gusta, pero es real. Negociar. Es justamente eso. El gobierno de Evo Morales en 2005 tenía como gran opositor a la Media Luna, encabezada por el departamento de Santa Cruz. Para el año 2015 había aperturado espacios e inversión pública para redirigirla al departamento de Santa Cruz y se acabaron las manifestaciones en Santa Cruz. El empresariado cruceño se volvió un Aliado. socio del desarrollo del país. A la inversa, haciendo la lectura que usted está haciendo en base a la experiencia de los años de Evo presidente, si el presidente Rodrigo Paz apertura estos espacios, ¿será un acuerdo con los sectores o usted cree que será un acuerdo con Evo Morales? Es decir, ¿lo tendría de aliado a Evo Morales? Yo no creo que el expresidente Evo Morales ahorita esté con la capacidad de decir, bueno, se acaban los bloqueos y las manifestaciones de mañana y todo el país recupere la tranquilidad. Para mí Evo Morales es un actor político, pero hoy por hoy no es preponderante, no tiene la fuerza que se había referido, que se había establecido ya en años anteriores. Porque a diferencia de otros años, hoy no puede salir de la zona del trópico, del Cochabamba. Entonces es muy difícil pensar que alguien que está limitado en su libertad de locomoción pueda incidir de esa forma. Además de eso, sumémosle como otro elemento que ya las personas no creen en caudillos. Ya las personas saben que deben velar por un desarrollo común porque los intereses personales solamente los llega a satisfacer el caudillo. Y de esos ejemplos tenemos varios. Entonces, yo creo que es una alianza con sectores, no con Evo Morales, con sectores. Perfecto, y lo ha remarcado usted muy contundentemente, apertura a estos sectores movilizados. ¿Qué quisiera decirle a los bolivianos en el día 1 del mes de junio, iniciando el segundo mes de bloqueo en Bolivia, sobre todo a la gente de La Guardia a la que se debe usted? Son dos líneas bastante claras las que yo siempre manifiesto cuando me preguntan qué le digo a la gente. A las personas, a la sociedad de todo el contexto nacional, les digo que es el momento en el que el país nos llama a abordar posiciones pacíficas. El país ya no está para más conflictos, el país ya no está para más vías de hecho como bloqueo, como marcha. Hoy por hoy tenemos que ponerle el hombro al país porque lamentablemente el contexto internacional está ralentizado. Tiene una economía, el continente americano, bastante frágil. Entonces necesitamos todos ponerle el hombro y eso pasa por tener un límite que es no romper la paz y la estabilidad social en el país. Específicamente a la ciudadanía del municipio de La Guardia, les digo que este es el momento de levantar su voz para que las nuevas autoridades municipales los tomen en cuenta, para que las nuevas autoridades municipales conozcan las necesidades que tiene cada barrio. Están ingresando a una nueva gestión de gobierno
El alcalde hoy por hoy electo en el municipio de La Guardia es su primera incursión como alcalde. Entonces entiendo yo que va a esperar conocer todas las necesidades para poder armar una línea de diálogo y atenderlas. Entonces es buen momento para levantar la voz dentro del marco de la paz y la estabilidad social. No se vaya a entender de repente que le está diciendo a los guardieños que bloqueen, ¿no? De ninguna manera. El momento de levantar la voz dentro del parámetro o de los márgenes de la paz y la estabilidad social es justamente participar de todos esos espacios políticos, las reuniones vecinales, gestar las representaciones conmisivas oficiales a través de sus representantes y, ¿por qué no?, de forma individual también para que se atiendan ciertas necesidades y sean tomadas en cuenta al momento de planificar la administración de los recursos anuales por parte de la comuna. Perfecto. Doctor Jorge Satori, gracias por venir el día de hoy. Siempre es agradable conversar con ustedes. Es increíble que conversamos, creo, hace un mes sobre este conflicto. Seguimos hablando de esto. Ojalá que se acabe pronto, que podamos hablar de otras cosas del país. ¿Hincha de qué equipo? Ayer hubo clásico cruceño. ¿Se puso la camiseta? ¿Fue al estadio? Yo siempre he apoyado a los mejores representantes Oriente del país y el mejor representante hoy por hoy del país es el Club Bolívar. Ah, mira. Qué bien. Doctor, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes. ¿Cuál es el próximo partido del Club Bolívar? No he visto el fixture. Ya. Estoy ahorita esperando más el arranque del Mundial. ¿Cómo quedó Bolívar últimamente? Ay, bueno, ¿Lo pillé? jugó en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera y no Perdió tuvo un 3-1, resultado muy bueno. doctor. Eso bueno, ¿eh? 3-1. Ok, listo, gracias. Que tenga una linda semana y un excelente mes. Excelente final de jornada para todos. Gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desea dejar su comentario, hágalo en el marco del respeto. Que tenga buenas tardes. Permiso.